¿Cómo se ve este acuerdo? ¿Cómo se ve desde la visión de un desarrollista, no? Bueno, me parece muy buena la aclaración. O sea, desde el punto de vista de cualquier desarrollista que entiende cuál ha sido la historia del petróleo en manos de un gobierno como fue el de Arturo Frondizi, indudablemente que esto es retrotraer la historia, la triste historia de la dominación de las petroleras multinacionales, como lo hicieron desde todo su comienzo, digamos, de la explotación del petróleo en Argentina, que lo que propiciaron antes del gobierno de Frondizi fue la importación de combustibles. Pero a ver, Frondizi fue el primero que salió a buscar los capitales norteamericanos, aquella vieja historia que fue a buscar los capitales norteamericanos para que vinieran a explotar el petróleo en Argentina. Le dijeron que no. Frondizi dijo, bueno, entonces voy a Rusia y le digo a los rusos que vengan a explotarlo ellos. Y entonces los capitales norteamericanos vinieron corriendo porque no iban a permitir, máximo en ese momento de la Guerra Fría, le iban a permitir que los rusos pusieran pie en América del Sur. Y entonces vinieron los capitales norteamericanos y se instalaron en la Argentina y sacaron petróleo. ¿No es lo mismo que quiere hacer este gobierno? En realidad no es lo mismo, digamos, no es lo mismo que lo que hizo Frondizi. O sea, el petróleo sigue estando enterrado en la Argentina. Que tenemos petróleo y reservas no hay ninguna duda. Lo que sucedió en aquel entonces fue que YPF, que no tenía la capacidad económica, financiera para desarrollar cualquier, digamos, expansión o desarrollo en materia de combustibles, requería de una inversión externa, que es lo mismo que está ocurriendo hoy. Hoy, digamos, la producción de YPF, que es un 30% más o menos de lo que consume el mercado local, es insuficiente en tanto, digamos, a recursos. O sea, no tiene capital para trabajar. Así de sencillo. Cuando Frondizi requiere los inversores, lo hace justamente en el mercado internacional, pero con una gran diferencia, que es la potestad del petróleo, digamos. Hoy el gran defecto que tiene toda esta situación, nadie lo dice, es la bendita privatización de Menem. Estamos pagando la herencia del menemato. O sea, al haber privatizado YPF, haberla transformado en una SA, sacarla del control de las empresas del Estado, al tener las provincias la potestad de los contratos con las empresas petroleras, con la anuencia de gobierno nacional, esto se ha distorsionado de una manera que perdieron los controles. Pero vuelvo a la pregunta que vos me hacías. Frondizi, cuando hace la propuesta de explotación de hidrocarburos, sostiene, digamos, la potestad nacional del petróleo. O sea, el petróleo era del Estado nacional, no de las provincias. Las provincias cobrarían siempre las regalías como estaba establecido. Pero el manejo, digamos, la administración, la política de Estado con respecto al petróleo, la iba a dirigir directamente el presidente a través de su delegado, que era Arturo Sábato. Entonces, en esa época, ¿qué fue lo que se realizó? Se realizó una contratación de empresas chicas, como vos dijiste, porque las grandes no querían participar porque habían perdido el dominio del petróleo, que ellos, ¿cómo manejaban el negocio con la Argentina? Vendiéndonos naftas refinadas. O sea, lo que no alcanzaba, digamos, a producir, igual que en esta época, YPF en aquella época producía más o menos el 30%. El 70% había que importarlo. Ese era el negocio de las petroleras transnacionales. Hoy estamos igual. O sea, no alcanza la producción local. Pero tenemos un serio defecto con la ley de hidrocarburos. Las petroleras que actúan en el país tienen concesiones. Por lo tanto, el petróleo que se extrae es de las petroleras. Por eso que están buscando alcanzar en este momento los precios internacionales del surtidor para que sea rentable la inversión en la Argentina. Bueno, pero es legítimo. Una empresa no va a poner plata para perder.
no está en discusión eso. Lo que está en discusión es el desarreglo que hay, digamos, en todo sentido. Está todo desarmonizado. Está bien lo que, digamos, que una empresa invierte si tiene rentabilidad. ¿Qué es lo que hicieron mal desde Menem? Menem no lo hizo con las tarifas, pero lo hizo Kirchner. Cuando pisa las tarifas de combustible, ¿qué hicieron las empresas? Hicieron la plancha. No invirtieron, se fueron llevando digamos, los dividendos, los fueron sacando del país, entonces se fueron desactualizando los métodos de producción, o sea que cada vez menos, sin exploración. Entonces, eso es lo que justamente vos decís, la lógica que una empresa que produce y quiere tener rentabilidad. Está bien, ¿y qué hay que hacer Pero entonces? El tema es el dominio, el problema es el dominio. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿quién va a establecer los precios de los combustibles? No lo va a poder fijar el Estado. O sea, volvemos otra vez para atrás. O sea, a ver, esto es así. Ningún plan de desarrollo, ningún proyecto va a poder ser administrado, digamos, con los detalles que establezca una política de Estado si no tiene el dominio de los combustibles o los recursos estratégicos. Cosa que si las empresas petroleras pasan a tener otra vez el predominio, van a ser ellos los que van a establecer las políticas de combustibles. No sé si está claro. De todas maneras, hoy por hoy no tenemos petróleo y vamos en bancarrota, no tenemos energía. Estamos gastando 14.000 millones de importación, 13.000 millones. Van a ser como 16.000 en el 2014. O sea, 16.000 millones para la importación de combustible. Sí, sí. Entonces, digo, que venga alguien y saque el petróleo que está bajo tierra y genere combustible es una herramienta necesaria. Sí, esa es la necesidad. A ver, se está trabajando sobre los efectos, esto es histórico, no sobre las causas. O sea, habría que haber trabajado sobre las causas que nos traen a esta situación. O sea, una es la ley de hidrocarburos. Yo creo que, ¿te acordás que te lo conté cuando vino Macri acá, que le pregunté qué opinaba sobre la ley de hidrocarburos y me lo elogió a Frondizi, pero se fue por la rama, ¿no? No hay opinión. Solamente alguno de los ex secretarios de Energía está emitiendo opinión clara, concreta. Uno de ellos es Callejas, que fue partícipe del gobierno de Alfonsín. O sea, lo que me quiero referir en este sentido como desarrollista no es la metodología, la mejor metodología la que se está implementando. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Habría que hacer negocios en favor de la nación. Por supuesto que necesitamos inversión de capitales foráneos porque no tiene recursos el país hoy. Pero una cosa es que vos estés negociando en condiciones dignas y otra cosa es que vos tengas que ceder por una imperiosa necesidad ante las requisitorias, como está sucediendo hoy. O sea, le van a tener que pagar a alguien que vació una empresa nacional, atrás de eso van a venir otras cosas enganchadas en cuanto a los reclamos internacionales de los acreedores y va a haber una serie de condicionamientos que van a llevar de nuevo esta gente que dijo que no se había desendeudado, que eran 10 años de la Argentina ganada. Bueno, en realidad ahora está demostrado que tiraron la toalla. Bueno, esto que vos decís de una empresa que hizo un vaciamiento, era el gran discurso hasta ayer. Esto es, no solo que no le vamos a pagar un peso, sino que le vamos a hacer una demanda porque vaciaron la empresa. Sí, y ahora le vamos a dar 5.000 o 6.000 millones de dólares. ¿Cuál es la explicación a eso? No se entiende. Y fíjate la paradoja, o sea, ¿cómo? Vamos a tener 5 o 6 mil millones de dólares, que va a ser en bonos, porque dicen que va a ser en bonos, para poder satisfacer a Repsol, y no hay quien se pueda jugar a decir que el país va a emitir bonos por 5 o 6 mil millones de dólares para invertirlos en la producción. ¿Por qué, digamos, no se pensó en darle 5 o 6 mil millones de dólares a YPF para que desarrolle Vaca Muerta, por ejemplo? Si hay capacidad para pagar una deuda... Pero nadie pone la plata. Es que tampoco... A ver,
si se emiten los bonos, son pago a futuro. Lo que no hay es cash. Bueno, entonces, ahí caemos en el tema de las reservas. Bueno, o sea, si se gastaron las reservas para otra cosa... este es el tema. No tenemos posibilidades de darle plata a YPF, porque no la tenemos la plata. Le estamos dando papeles a término a Repsol para que otro venga y ponga el cash. Claro. ¿Qué sucede? Yo te dije, está todo desarmonizado, porque esto no es una sola cuestión, lo del petróleo. O sea, lo del petróleo es una más de las consecuencias de este gobierno. O sea, no tenemos reservas, hay una emisión descontrolada. Tenemos que ceder ante lo que digamos, a la presión externa. Vamos a tener que volver a pedirle, por favor, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que nos monitoreen para ver qué plata nos prestan. Porque sin esos préstamos externos no se puede... No llegamos a fin del año que viene. No hay empresa que no tenga, digamos, una necesidad de tipo financiero. O sea, todas las empresas en el mundo trabajan con el sistema financiero. Nosotros, como nación, nunca debimos haber perdido el crédito externo. Mejor dicho, no teníamos que haber perdido la relación con el resto del mundo y menos con los organismos financieros internacionales. Que no quiere decir que vos te sometas a los designios que ellos nos quieran imponer. Lo que sí está sucediendo es que de esta manera, en la debilidad que va a tener que negociar el país, nos van a poner, digamos, de nuevo en poder de la decisión externa y no de la propia. Eso puede ser la peor de las herencias para el próximo gobierno. Roberto, muchas gracias. Bueno, espero haber sido útil en intentar aclarar este concepto, porque como desarrollista me veo en la obligación de plantear nuestra posición, porque si no, parecería ser de que es nada más que una entelequia el desarrollismo, que es algo que no es realizable, y en realidad el desarrollismo lo que ha propuesto, históricamente está demostrado, es hacer buenos negocios